Vamos a recibir a nuestro invitado a esta hora. Es Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos en esa resaca post-Fed. Es verdad que Jerome Powell ha cumplido con esa hoja de ruta, pero suaviza el tono de lo que va a ser esa normalización de la política monetaria, aleja o afloja las alas de los más hawkish para suavizar el discurso, aunque aún así se esperan ya 3 subidas consecutivas de 50 puntos básicos. En este contexto en el que además asegura que va a hacer todo lo posible para cumplir ese mandato suyo de la inflación y del empleo, pero reconociendo la dificultad del contexto, ¿cómo valora esa hoja de ruta marcada por la Fed? Bueno, yo lo valoro positivamente. Yo creo que el presidente de la Reserva Federal está cumpliendo la dificilísima tarea de encontrar el equilibrio entre parar o atenuar las tensiones inflacionistas, pero sin provocar un descarrilamiento de la recuperación. Yo creo que el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, ha tenido muy claras las lecciones del precedente, del cual a veces se habla, de lo que sucedió a finales de los años 70, cuando también en un entorno de inflación desbocada, con la primera elevación y luego la segunda elevación de los precios del petróleo, ya en el 78-79 la inflación se puso a nivel mundial en niveles incluso superiores a los actuales, y en aquella ocasión, cuando llegó el señor Volcker a la presidencia de la Reserva Federal, aplicó una política dura de halcón, un endurecimiento drástico, de una subida drástica de los tipos de interés, que efectivamente consiguió parar la inflación, pero al precio de una recesión que duró prácticamente 2 años en Estados Unidos. Yo creo que el señor Powell y la Reserva Federal y su entorno es perfectamente consciente de que el camino que hay que seguir es atajar la inflación. La inflación es un veneno para la economía que cuando se extiende es profundamente disruptivo, pero que hay que hacerlo de una forma gradual sin, insisto, hacer descarrilar la recuperación, que en Estados Unidos es un poco más rápida de lo que tenemos aquí en Europa. Por eso también la Reserva Federal ha podido hacer esta subida de tipos de interés antes de lo que seguramente veremos en Europa, porque en Estados Unidos los componentes, digamos, domésticos de la inflación son más importantes de los que tenemos aquí en Europa, pues muy marcados por los precios de importación y por que nos pilla más de cerca el conflicto derivado de la invasión de Ucrania. Pero creo que la Reserva Federal está encaminando bien, con prudencia, con sentido común, la tarea que tiene encargada. Partiendo de lo que ha sido todo el comunicado y el discurso de Jerome Powell, es verdad que siempre hemos puesto sobre la mesa, y los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, siempre ponen las diferencias del origen de la inflación en Estados Unidos y en Europa para justificar las diferencias, y aparte del ritmo de la economía, de la política monetaria. Esta misma mañana estamos escuchando a Fabio Panetta señalar que antes de tomar una decisión, de precipitarse, hay que esperar a los datos del segundo trimestre. Ya solo nuestra inflación del 7,5% en abril es máximo histórico. ¿Cree que está actuando con demasiada prudencia o se considera ya inactividad la prudencia del Banco Central Europeo, o está siendo acertada esa espera de conocer más en profundidad la evolución de los datos? Bueno, los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, empezando por el señor Panetta o la señora Schnabel o la presidenta y el vicepresidente de Guindos, han insistido en repetidas intervenciones públicas en lo que usted acaba de decir, las diferencias entre el componente más doméstico que tiene la inflación en Estados Unidos, lo cual hace que para ellos sea más fácil implementar este tipo de medidas restrictivas, y el componente más exógeno, más importado que tiene la inflación en Europa, que obliga a un plus de prudencia. Yo creo que al derecho y al revés, los responsables del Banco Central Europeo han insistido en esta idea, pero creo que son diferencias de timing, de matiz, pero también creo que el Banco Central Europeo tiene claro de que su principal compromiso es evitar que se empeoren las tensiones inflacionistas, y quiero entender que, aunque sea con los datos del segundo trimestre, pero ya a partir del mes de julio veremos aquí en Europa también una respuesta en el sentido similar a lo que ya ha empezado Estados Unidos.
prudencia quizás excesiva, acusaciones de inactividad, dice usted. Bueno, creo que mi opinión es más por la vía de la prudencia, y también hay que entender que el Banco Central Europeo tiene que resistir presiones muy fuertes que llegan explícita o implícitamente del entorno político para dejar en el tiempo esta necesaria subida de tipos de interés, esta necesaria relajación, este necesario endurecimiento de la política monetaria, pero estas presiones políticas tienen que ser resistidas, y esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque yo creo que a estas alturas ya los perjuicios de mantener los tipos de interés artificialmente bajos y los perjuicios de seguir dopando la economía con expansiones cuantitativas, estos peligros son ya demasiado grandes, y por tanto creo que con toda la prudencia del mundo, fácilmente comprensible ante el difícil entorno económico, político, militar, incluso si me apuran, pues el Banco Central Europeo acabará haciendo la tarea y está preparando el terreno para hacerlo a su ritmo, y con un entorno de realpolitik especialmente difícil de gestionar. Prudencia señalaba como ese diagnóstico para lo que está siendo la política monetaria del Banco Central Europeo, que está esperando, según Panetta, o que asegura que es importante conocer la evolución de los datos del segundo trimestre. Y de última hora, de hecho, hemos conocido datos de la locomotora europea, que son esos pedidos de fábrica en Alemania, en intermensual, que se han desplomado, un menos 4,7%, un dato mucho peor de lo esperado y que contrasta con el menos 2,2%. En el fondo, ese dato evidentemente pone, ¿no?, sobre la mesa también lo que son las tensiones de lo que es la evolución económica, la desaceleración y el pulso, simplemente mirando a la locomotora. Sí, efectivamente. Bueno, también Alemania está muy marcada por su fuerte dependencia energética de los suministros de Rusia, aunque últimamente parece más firme en su propósito de ir desligándose de ellos, y en cualquier caso, pues por motivos geográficos, Alemania está más cerca del epicentro de los conflictos políticos y militares en este momento, y es comprensible que se resienta especialmente de ello. Bueno, estos datos negativos forman parte de estas presiones que llegan al Banco Central Europeo para retrasar lo que va a ser, espero que sea inevitable, porque además de ser inevitable es deseable, que es una cierta normalización de la política monetaria, porque Europa lo que necesita son medidas de estímulo reales que aumenten su potencial productivo, que saquen partido de las declaraciones del Next Generation, de una economía más europea, más digital, más sostenible, más moderna, más flexible, más resiliente. Y todo esto, la verdad es que, pese a algún mal dato, de algún mal indicador, se consigue mejor con una cierta normalización de la política monetaria que perpetuando más meses de lo estrictamente imprescindible este dopaje artificial que hizo falta a principios de 2020, pero que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo, en mi opinión, más en un obstáculo, en un lastre para una sólida recuperación que otra cosa. Profesor, apuntaba al principio como esas diferencias, ¿no?, del origen de la inflación en Estados Unidos y en Europa, aunque a nivel global la gran preocupación es precisamente esos altos precios. Y en el discurso de Powell destilaba además la preocupación de lo que pueda llegar, lo que todavía no se puede medir por parte de la guerra de Ucrania, pero sobre todo lo que pueda llegar de nuevas disrupciones en la cadena de suministro por esas restricciones que se van aprobando en China. Esta misma mañana hemos conocido cómo el PMI de servicios de Caixin se ha desplomado 36,2 puntos en China frente al 42 anterior, que ya era malo, con lo cual es mucho peor, que significa contracción en ese sector servicios. Mirando lo que está siendo esa política impositiva de restricciones para tratar de frenar el virus, no sé cómo mira el comportamiento del gigante asiático, que tanto marca de alguna manera el devenir y el desarrollo en el resto de los mercados globales. Sí, efectivamente, la política de COVID-0, que en algún momento pudo parecer un éxito rotundo para China, que le permitió acabar incluso el año 2020, siendo el primer país, el único país importante que tenía crecimiento positivo en el durísimo año 2020, pues ahora esta misma política de COVID-0 está mostrando su aspecto un poco más negativo, en el sentido de que estas restricciones obviamente están perjudicando los indicadores de China, pero por extensión están también
haciendo más negativo el panorama mundial por el peso, como usted dice, del gigante asiático absolutamente indiscutible. Por tanto, parece que los malos datos que van a llevar de China, provocados por la política de COVID-0 del gobierno chino, pues es un nuevo shock con el cual tendremos que convivir en los próximos, espero que sean solamente en las próximas semanas o en los próximos meses. De cualquier forma, volviendo al tema inicial, que ante el argumento que algunos dicen es que si hay restricciones en las cadenas de suministro, si China aplica estos confinamientos tan severos, esto no lo puede curar la política monetaria. Obviamente es cierto que la política monetaria no puede curar los efectos disruptivos sobre las cadenas globales de valor, pero lo que tiene encargado la política monetaria en Estados Unidos y aquí en Europa es que los efectos de elevaciones de precios que se puedan derivar de estas disrupciones no entren en los temidos efectos de segunda ronda, los efectos de tercera ronda, los contagios, que este sí es el gran problema de cuando las tensiones inflacionistas envenenan el tejido económico, envenenan el tejido empresarial. Por tanto, en mi percepción, hemos de seguir atentamente los efectos negativos de estas disrupciones en China, pero esto no tiene que impedir a las autoridades monetarias a un lado y al otro del Atlántico hacer su trabajo en la línea que ayer señalaba el presidente Powell de la Reserva Federal. Pues, profesor don Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, ha sido un placer amanecer con este análisis de la situación macroeconómica que nos rodea. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Business Connection, Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz día. Gracias. Gracias a ustedes.